fue etiquetado como el enemigo público número 1, un criminal más famoso que Al Capone, Bugsy Siegel y Bonnie and Clyde. Algunos afirman que era un Robin Hood del siglo que robaba bancos para alimentar a los pobres. Otros dicen que era una amenaza para la sociedad. Su leyenda seguiría creciendo hasta convertirse en una historia realmente extraordinaria de la que se sigue hablando hoy en día. Una historia que ha dado lugar a varias películas a lo largo de los años, incluida la de 2009, Enemigos Públicos, protagonizada por Johnny Depp. Pero, ¿quién era el verdadero hombre detrás de la leyenda? ¿Qué parte de su historia se basa en hechos reales y qué parte es una fábula? ¿Era realmente un hombre del pueblo o un malvado ladrón convertido en asesino a sangre fría? Desde su juventud hasta su supuesta muerte, acompáñenos en el examen de la fascinante historia del atracador de bancos más famoso de Estados Unidos, John Dillinger. Nacido el 22 de junio de 1903, en Indianápolis, Indiana, John Herbert Dillinger era el menor de los 2 hijos de John Wilson Dillinger y Mary Ellen Lancaster. Desgraciadamente, el pobre Johnny tuvo su primera experiencia con la muerte, con el trágico fallecimiento de su madre justo antes de cumplir 4 años. Su hermana mayor Audrey y su marido se harían cargo de John durante varios años, hasta que su padre volvió a casarse en 1912. En su adolescencia, John destacó como un estudiante brillante que empezó a interesarse por el béisbol. Sin embargo, sus profesores no tardaron en darse cuenta de su desconcertante personalidad, y el joven John se encontró en un camino traicionero. Empezó a faltar a clase, a robar y a meterse en peleas frecuentes. John ya no tenía interés en seguir estudiando y acabó abandonando los estudios a los 16 años. Quería independizarse de su padre. El padre de John era conocido por su mal genio y, al parecer, golpeaba al joven John de vez en cuando, por lo que John quería escapar de ese ambiente hostil. Para encontrar su independencia, John necesitaba primero encontrar un trabajo, y como la mayoría de los trabajadores estadounidenses se estaban preparando para luchar en la Primera Guerra Mundial, John encontró trabajo fácilmente. Empezó un trabajo a tiempo completo como corredor para la Junta de Comercio de Indianápolis y otro como ayudante en un taller mecánico llamado Reliance Specialty Company. Sin embargo, en 1921, el padre de Johnny quiso poner fin a su independencia, trasladando a la familia a Mooresville, Indiana, y obligando a Johnny a volver a la escuela. Sin embargo, esto no cambiaría al joven John Dillinger, que acabaría siendo arrestado por robo de coches en 1922 tras romper con su novia. En 1923, Johnny intentaría escapar de sus problemas legales alistándose en la Marina, pero pronto sería marcado como desertor. John obtuvo un permiso de 24 horas mientras su barco estaba atracado en Boston, Massachusetts, y no sentía que la vida naval fuera para él. Se marchó y nunca regresó. Ahora, con 20 años, John regresaría a Mooresville, Indiana, en 1924. En abril de ese mismo año, se casó con Beryl Ethel Hovius, de 16 años. Sin embargo, a estas alturas de su vida, John ya tenía un historial carismático y algo rompecorazones, por lo que no era de extrañar que estuviera lejos de ser el marido perfecto. John pasaba la mayor parte del tiempo con sus amigos, jugando al béisbol y bebiendo a pesar de la prohibición del alcohol en todo el país gracias a la ley seca. Una noche de finales de septiembre de 1924, Johnny está de copas con su amigo y ex convicto Ed Singleton. Ed propone a John que roben en la tienda de comestibles West End. John aceptó y ambos se escondieron en un callejón. Ed conocía al dueño de la tienda y sabía que éste volvía todas las noches caminando de la tienda a casa, llevando en una bolsa las ganancias del día. El callejón en el que se escondían
estaba en el camino de vuelta a casa del dueño de la tienda y cuando éste se acercó, le atracaron a punta de pistola. Johnny golpeó al dueño de la tienda en la cabeza con una pistola envuelta en un trapo, y los dos hombres se llevaron $50. Eso es poco menos de $900 de hoy. Este es el momento en que John Dillinger comenzaría su andadura como leyenda viva. Sin embargo, su éxito fue amargo, ya que ambos hombres fueron arrestados al día siguiente. John fue acusado de asalto, intento de robo y conspiración para cometer un delito grave, por lo que se le impondría una condena de 12 años y una multa de $200, 4 veces lo que ganó con el robo al dueño de la tienda. A los 21 años, John Dillinger sería enviado al correccional de Pendleton, donde pasaría los siguientes 9 años de su vida. Intentaría escapar de la cárcel al cabo de un mes, pero pronto lo atraparon escondido entre material de embalaje. Más tarde, lo intentaría 3 veces más antes de que acabara el año. El tiempo que pasó en prisión resultó ser perjudicial para el progreso de Dillinger como delincuente y ladrón de bancos. Se había ganado el respeto de sus compañeros de prisión tras sus numerosos intentos de fuga, y ahora se encontraba codeándose con convictos como Homer Van Meter, Russell Clark y Harry Pete Pierpont, todos ellos ladrones de bancos experimentados. A medida que crecía su amistad, el alcaide empezó a cansarse cada vez más de Dillinger y su nueva compañía. El alcaide pronto haría que Homer Van Meter y Harry Pierpont fueran enviados a 200 millas de distancia, a la prisión estatal de Indiana, y fuera del alcance de Dillinger. Poco después recibió la noticia de que su mujer había solicitado el divorcio. Con su mujer y 2 de sus mejores amigos desaparecidos y sin esperanza de escapar, Dillinger dedicaría su tiempo a otras actividades. Centraría su energía en jugar partidos de béisbol sancionados por la prisión, e incluso un partido dio lugar a que el gobernador de Indiana, Harry Leslie, comentara que Dillinger debería estar jugando en las grandes ligas. Durante su audiencia de libertad condicional, Dillinger fue rechazado debido a su comportamiento de llegada temprana y sus intentos de fuga, pero viendo una oportunidad, Dillinger se abalanzó. Preguntó al juez si podía ser trasladado a la prisión estatal de Indiana, alegando que tenían un equipo de béisbol mejor al que quería unirse. Por suerte para Dillinger, el gobernador Harry Leslie estaba en la junta de Pendleton y accedió al traslado de Dillinger, creyendo que el béisbol ayudaría a su rehabilitación. En el verano de 1929, Dillinger se reuniría con sus amigos Van Meter y Pierpont en la prisión estatal de Indiana, y los 3 hombres empezaron inmediatamente a maquinar su vida después de la cárcel. Su plan era sencillo. A pesar de que recientemente le habían denegado la libertad condicional, Dillinger era el siguiente de ellos en tener otra audiencia. Planeaban que Dillinger obtuviera la libertad condicional y volviera para liberarlos. También se haría amigo de uno de los mayores atracadores de la época, el ladrón de bancos germano-americano Herman Lamb. Lamb accedió a participar en futuros atracos con Dillinger siempre y cuando John y sus amigos accedieran a liberar a Lamb junto con ellos. Aceptaron, y mientras esperaban la libertad condicional de Dillinger, Lamb les enseñaría su famosa y sistemática estrategia para robar bancos, conocida como la técnica Lamb. Cuando por fin llegó mayo de 1933, Dillinger era un hombre libre. Sin embargo, el mundo que había dejado al ingresar en prisión había cambiado. Estados Unidos se encontraba en plena Gran Depresión. Casi 13 millones de personas estaban desempleadas, 2 millones sin hogar, y la delincuencia estaba en su punto más alto. Los planes de robo de Dillinger se consolidaron cuando encontró varios periódicos que celebraban como héroes a una multitud de ladrones como George Machine Gun Kelly, Bonnie y Clyde, Charles Pretty Boy Floyd y Al Capone.
Dillinger regresó a Morrisville con un pequeño grupo de hombres de Pierpont e inmediatamente se puso a trabajar, poniendo en práctica sus nuevos conocimientos. Comenzó a robar bancos utilizando la técnica del cordero. Antes de cometer el atraco, vigilaba los lugares en los que se encontraban y se familiarizaba con el funcionamiento íntimo del banco, imitando a diferentes funcionarios. Un testigo diría: se identificaron como funcionarios de la ANR en Washington. Asesoraban al presidente del banco. Estaban llamando a todos los bancos del estado en una encuesta y estaban muy interesados en cómo funcionaban los distintos códigos. Fue durante esta oleada de robos cuando se ganó el apodo de Jack Rabbit, ya que era conocido por saltar dramáticamente sobre el mostrador y gritar: «¡Esto es un atraco!». En tan solo unos meses, Dillinger robaría unos $50,000 en total, una suma que hoy casi vale $900,000. Aunque estaba fuera robando, Dillinger no se había olvidado de sus amigos que seguían en prisión y empezó a utilizar parte del dinero de sus atracos para comprar suministros para la fuga. En septiembre de 1933, empezó a introducir armas de contrabando en la prisión estatal de Indiana en cajas marcadas con una X, para que sus amigos supieran a qué cajas debían ir. Dillinger sabía que el plan estaba en marcha y se fue a visitar a un nuevo romance en Ohio. Fue allí donde fue detenido por 2 detectives que fueron avisados de su localización por alguien que reconoció a Dillinger de un robo ocurrido un mes antes en Bluffton, Ohio. Fue arrestado y enviado a la cárcel del condado de Allen en Lima, Ohio. Unos días más tarde, de vuelta en la prisión estatal de Indiana, los aliados de Dillinger habían conseguido fugarse de la cárcel. El grupo había encontrado las armas y, obligando al alcaide adjunto a escoltarles fuera del edificio a punta de pistola, robaron un par de coches y se marcharon. Pasarían el mes siguiente asaltando comisarías en busca de armas y munición. 2 semanas después de la fuga, el 12 de octubre de 1933, Harry Pete Pierpont, Russell Clark y Charles Meckley entraron en la cárcel del condado de Allen disfrazados de agentes de la Policía Estatal de Indiana. La primera persona con la que se encontraron fue el sheriff Sarber, que les pidió sus credenciales. Pierpont sacó entonces su pistola y disparó a quemarropa al sheriff, matándole al instante. No tardaron mucho en localizar la celda de Dillinger y liberarlo. Fue este suceso el que haría que los periódicos se refirieran oficialmente al grupo como la banda de Dillinger. Poco después de su fuga, John Dillinger comenzó una relación sentimental con Evelyn Billy Fritchett. John mimaba a Evelyn con lujosos regalos como joyas y coches. Evelyn diría más tarde que me trataba como a una dama. Una vez que los hombres se reunieron con el resto de la banda en Indiana, volvieron inmediatamente a robar, acumulando varios cientos de miles de dólares. Dillinger y su banda aparecían constantemente en las noticias y su cara aparecía en todos los periódicos locales. Fue durante esta época cuando la fantasía de Dillinger empezó a tomar forma. El público culpaba a los bancos de la depresión y los ladrones, como Dillinger, se cebaban con ellos. Aunque informaron de los hechos del robo, embellecieron la idea de quién era Dillinger. La opinión pública lo pintó como una especie de héroe popular, al igual que otros famosos ladrones que le habían precedido. La gente leía historias sobre Dillinger como forma de entretenimiento, y pronto los rumores sobre sus hazañas crecieron sin freno. Aunque Dillinger era un conocido socio del violento y asesino Babyface Nelson, de quien se rumoreaba que había matado a más agentes del FBI que nadie, la reputación personal de Dillinger de evitar la violencia no hizo más que consolidar la idea de que era un héroe popular ante la opinión pública. A pesar de lo que los periódicos o el público dijeran de él, Dillinger había empezado a llamar la atención de la Oficina de Investigación.
concretamente del jefe de la Oficina de Investigación, J. Edgar Hoover, que en ese momento era prácticamente desconocido por su nombre para el público en general. El FBI había iniciado una guerra contra el crimen y ladrones notorios como Dillinger y su violento compañero, Babyface Nelson, eran objetivos de alto perfil perfectos a perseguir para enviar el mensaje de que nadie escapa a la justicia. Así pues, el agente especial Melvin Purvis fue asignado para dirigir la operación. Mientras Purvis y el FBI perseguían a la banda de Dillinger, el propio John acababa de cometer uno de sus atracos más famosos. La tarde del 15 de enero de 1934, Dillinger y su compañero de banda John, Red Hamilton, se detienen ante el East Chicago Bank en un Ford de 2 puertas. Prepararon sus armas y entraron en el banco. Los testigos afirman que Dillinger entró en el banco, puso una bolsa en el suelo en la que sacó una ametralladora y anunció: «Esto es un atraco», mientras Dillinger acorralaba a los hombres, mientras a las mujeres y a los niños se les permitía salir del edificio. Sin que Dillinger y Hamilton lo supieran, el vicepresidente del banco había activado una alarma silenciosa para las autoridades. Algunos de los primeros policías que llegaron al lugar entraron en el edificio, pero rápidamente fueron tomados como rehenes por Dillinger. Cuando terminaron de recoger el dinero, Dillinger y Hamilton tomaron al vicepresidente del banco y a uno de los policías como escudos humanos. Sin embargo, cuando salieron del banco, el otro policía, O'Malley, les siguió. Disparó a los atracadores y falló. Dillinger giró y abatió a O'Malley con su subfusil Thompson y luego escapó. Sin embargo, la celebración se vio truncada, ya que Dillinger y sus hombres fueron capturados ese mismo mes en Tucson, Arizona. Con Dillinger pintado como un héroe, los lectores no querían creer que John Dillinger matara. Algunos afirmaban que no encajaba con lo habitual en él y sospechaban que se le había colocado falsamente en la escena del crimen. Algunas fuentes afirman que se encontraba en Florida en el momento del robo. Otros informes indican que, durante su detención, se encontró a Dillinger en posesión de dinero en efectivo con los mismos números de serie que los robados en el East Chicago Bank. Todavía se debate si Dillinger estuvo realmente presente o no en el atraco al East Chicago Bank. Lo que es un hecho es que Dillinger fue llevado de vuelta a Indiana, tras su arresto y acusado del robo de Chicago junto con el asesinato de O'Malley. Dillinger se quedaría más tarde a su abogado. «Siempre me he sentido mal por el asesinato de O'Malley, pero solo por su mujer y sus hijos. Se interpuso en mi camino y siguió lanzándome balas. ¿Qué otra cosa podía hacer?» Tras su sentencia, fue trasladado a la cárcel de Lake County, en Crown Point, Indiana. Sin embargo, no era una cárcel cualquiera. La cárcel de Lake County tenía fama de ser a prueba de fugas. John Dillinger no dejaría que eso lo detuviera. Solo 2 meses después de llegar a Crown Point, John Dillinger escapó de la cárcel el 3 de marzo de 1934. Dillinger y su cómplice, Herbert Youngblood, atrajeron a punta de pistola a varios funcionarios de prisiones, incluido el alcaide. Encerraron a todos los hombres en una celda y tomaron como rehén a un ayudante del sheriff. Apuntaron con una pistola a la cabeza del ayudante y escaparon del edificio cruzando la calle. En un aparcamiento cercano, irrumpieron en el coche del sheriff y huyeron a toda velocidad, arrojando al ayudante del sheriff del coche en marcha una vez que consideraron que había suficiente distancia entre ellos y la cárcel. John Dillinger acababa de escapar de lo ineludible. En cuanto se supo de la fuga de Dillinger, la Oficina de Investigación puso en marcha una persecución por todo el país. Lo más fascinante de la fuga de Dillinger es que pudo hacerlo sin matar a nadie. No disparó ni un solo tiro de su pistola durante la fuga. Pero, ¿dónde consiguió Dillinger la pistola?
¿La introdujeron de contrabando algunos miembros de la banda desde el exterior, como había hecho Dillinger con ellos? Los informes oficiales muestran que la pistola que Dillinger utilizó en su fuga era en realidad falsa. No era más que un trozo de madera que Dillinger había tallado y pintado con betún para que pareciera una pistola real. Poco después de su fuga, Dillinger se reencontró con su novia, Evelyn Fritsche. Después, se dirigieron a la calle Paul y se instalaron en los apartamentos Lincoln Court bajo el seudónimo de Sr. y Sra. Hellman. Tras reunirse de nuevo con sus compañeros Van Meter, Babyface Nelson, Eddie Green y Tommy Carroll, Dillinger y sus hombres empezaron a robar de nuevo durante las semanas siguientes. Entonces, el 30 de marzo de 1934, el administrador de los apartamentos Lincoln Court de Street Paul denunció a dos inquilinos sospechosos, el señor y la señora Hellman, a las autoridades. El FBI inició una vigilancia del apartamento. Al día siguiente, un agente del FBI y un policía local llamaron a la puerta del apartamento. La señora Hellman abrió la puerta y el agente del FBI la reconoció rápidamente como Evelyn Fritsche, pero antes de que pudiera detenerla, ella cerró rápidamente la puerta. De repente, la puerta del apartamento Hellman se abrió de golpe y una ametralladora empezó a disparar balas hacia el pasillo. Dillinger y Evelyn Fritsche intentaron huir a cubierto del fuego de la ametralladora, y aunque lograron escapar, Dillinger recibió un disparo en el hombro. El dúo se refugió con el resto de la banda en el apartamento de Green. Dillinger fue tratado de su herida, y una vez que estuvo lo suficientemente sano para viajar, Dillinger y Fritsche viajaron de vuelta a Mooresville, donde disfrutarían de una cena dominical con la familia de Dillinger. Mientras tanto, los agentes habían localizado a Eddie Green, y el 3 de abril de 1934, los agentes le dispararon cuando intentó apuntarles con un arma. Murió 8 días después en el hospital a causa de las heridas. Después se dirigieron a Chicago, donde Fritsche fue detenido por agentes especiales el 9 de abril de 1934. Dillinger, por su parte, eludió una vez más a las fuerzas del orden. Al parecer, Dillinger y Van Meter se encontraban al otro lado de la calle durante el arresto. Dillinger quería intentar salvar a Fritsche, pero Van Meter se lo desaconsejó. Así que los hombres dieron media vuelta y huyeron. Fritsche pasaría los 2 años siguientes en el Correccional Federal de Milan, Michigan. Dillinger y sus hombres se dirigirían a un pequeño alojamiento de vacaciones llamado Little Bohemia, en Wisconsin, para huir de sus perseguidores. Una vez más, Dillinger sería reconocido, esta vez por el propietario del albergue. Intentó desesperadamente razonar con él, pero el dueño no lo aceptó. Pronto, la esposa del propietario pudo avisar al FBI de que el agente especial al mando, Melvin Purvis, y varios agentes del FBI se dirigían a Wisconsin. Cuando Purvis y los agentes llegaron a la posada, pronto se dieron cuenta de que su plan original de asalto completo ya no era posible, ya que la posada estaba teniendo una noche ajetreada. El aparcamiento y el recinto estaban llenos de peatones inocentes. Tras percatarse de la cantidad de gente, los agentes vieron un coche sospechoso que emitía música a todo volumen. Ordenaron al conductor que se detuviera, pero la música estaba demasiado alta. Cuando el conductor siguió conduciendo, ignorando las órdenes de los agentes, estos abrieron fuego contra el vehículo. Cuando se disipó el humo, se dieron cuenta de su error. Habían abatido a un veraneante inocente y herido a otros 2 transeúntes en la descarga. Durante el caos del tiroteo, Dillinger y sus hombres pudieron escabullirse por la parte trasera del edificio y escapar en unos vehículos robados. Tras el arresto de Fritsche, Dillinger se volvió cada vez más paranoico ante la posibilidad de que le reconocieran fácilmente debido a su estatus de celebridad en los periódicos y a los nuevos carteles de Se Busca. Dillinger
tuvo la idea de disfrazarse mediante cirugía plástica. A través de sus conocidos Louis Pickett y Art O'Leary, tanto Dillinger como Van Meter acordaron someterse a cirugía plástica con un tal Dr. Wilhelm Loeser el 27 de mayo de 1934, en casa de un viejo amigo de Pickett, James Probosco, de 67 años. Una vez en el quirófano, el Dr. Loeser extirpó varios lunares de la zona facial de Dillinger y le operó la nariz y la barbilla. Más tarde se realizaron otros trabajos en ambos hombres para intentar eliminar u ocultar las puntas de sus huellas dactilares, utilizando una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico. Una vez finalizada su operación, adoptó el alias de Jimmy Lawrence. Cuando cumplió 31 años, el 22 de junio de 1934, John Dillinger fue declarado por el FBI el primer enemigo público número 1 de Estados Unidos. Al día siguiente, el gobierno federal prometió una recompensa de $20,000 por su captura, algo más de $400,000 actuales. A estas alturas de su carrera, Dillinger se había convertido en un hombre muy rico, y algunas fuentes estiman que su fortuna total rondaba el $500,000, lo que equivale a unos $11 millones en la actualidad. Aunque poseía una enorme fortuna, Dillinger tenía un objetivo más. El 30 de junio de 1934, Dillinger reunió a los miembros restantes de su banda. Se enfrentaron a Nelson, Van Meter y un cómplice desconocido. Los 4 hombres asaltaron el Merchants National Bank en South Bend, Indiana. Al parecer, tan rápido como los hombres habían comenzado el robo, llegó la policía. El primer agente en llegar fue abatido a tiros por Van Meter. A continuación, un buen samaritano, un joyero local que oyó el alboroto, disparó a Babyface. Por desgracia para él, Babyface llevaba un chaleco antibalas. Dillinger y su grupo tomaron algunos rehenes y emprendieron la huida, llevándose cerca de $30,000, lo que hoy equivaldría a $680,000. Varios transeúntes resultaron heridos o muertos durante el atraco. Más tarde, Dillinger encontraría un apartamento con su nueva compañera sentimental, Rita Polly Hamilton, en Chicago, donde Dillinger pretendía pasar desapercibido indefinidamente. Dillinger había conocido a Hamilton en un club nocturno local donde se presentó bajo su alias Jimmy Lawrence. Hamilton no tenía ni idea de que su nuevo novio era un famoso ladrón de bancos. Durante su estancia en la ciudad, entablaron amistad con una lugareña llamada Anna Sage, a la que Hamilton utilizaba como prostituta. Sin embargo, Sage reconoció a Dillinger y en privado idearon un plan. Anna Sage era una inmigrante rumana amenazada de deportación, pero si podía comunicar su nuevo descubrimiento a los federales, tal vez se le permitiría permanecer en Estados Unidos. Sage llamó a su contacto, un detective del Departamento de Policía de Chicago, que la puso en contacto con el agente especial Melvin Purvis. Cuando Sage entró en contacto con el agente especial Purvis, le contó todo lo que sabía sobre el hombre que creía que era John Dillinger. Dijo a los agentes que a veces frecuentaba el cine con Dillinger y su novia y acordó informarles la próxima vez que hicieran planes para ir. Pocos días después, Sage volvió a llamar a Purvis y le informó de que tenían previsto ir al cine esa noche. Sin embargo, no estaba segura de a qué película irían, y les habló de los 2 lugares posibles, el Marlboro Theater o el Biograph Theater. Le dijo a Purvis que pensaba llevar un vestido rojo brillante para que pudieran identificarla fácilmente en el lugar correcto. Esa noche, 22 de julio de 1934, Purvis organizó 2 grupos de agentes para vigilar cada cine. Purvis estaba esperando frente al Biograph Theater y a las 20:30 vio a Anna Sage
con un vestido rojo brillante caminando junto a Hamilton y Dillinger. Estaban viendo un drama criminal llamado Manhattan Melodrama, protagonizado por Clark Gable. Purvis y sus hombres esperaron pacientemente a que terminara la película, y cuando por fin lo hizo, Purvis encendió un puro haciendo señas a sus hombres de los otros vehículos. Cuando el trío salió del cine, Dillinger notó que algo no iba bien. Se abrió paso entre sus compañeras y empezó a huir mientras los agentes se acercaban. Dillinger respondió sacando su pistola y metiéndose en un callejón para escapar. Por desgracia para Dillinger, el callejón estaba cerrado por las autoridades. Los agentes que le perseguían dispararon contra Dillinger, alcanzándole 3 veces. El disparo que le mató le entró por la nuca, le seccionó la médula espinal y le salió justo por debajo del ojo derecho. De este modo, la racha de robos de Dillinger, que había durado 1 año, había llegado a su fin y el enemigo público número 1 de Estados Unidos había muerto. Varios transeúntes empezaron a rondar por la escena del crimen, curiosos por saber qué estaba pasando y a quién perseguía la policía. Cuando se extendió el rumor de que los agentes habían matado al legendario John Dillinger, empezaron a rodear el cadáver y a sumergir paños y periódicos en el charco de sangre que se estaba formando alrededor del cuerpo de Dillinger como recuerdo. La familia de Dillinger lo enterró el 25 de julio de 1934 en el cementerio Crown Hill de Indianápolis. Aunque Dillinger estaba muerto y enterrado, el escepticismo sobre la autenticidad de su muerte creció entre el público. Algunos sospechaban que el hombre abatido a tiros frente al Biograph Theater aquella noche era en realidad un chivo expiatorio, lo que permitió al FBI suspender oficialmente lo que estaba resultando ser una embarazosa persecución. Tras la muerte de Dillinger, un hombre escribió a un periódico de Indianápolis. Y con esto, llegamos al final de la historia del atracador de bancos más famoso de Estados Unidos, John Herbert Dillinger. No olvides darle a me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos si te ha gustado y suscribirte al canal.